La voz debajo de la cama. Hola, Ger. Me llamo Cristina. Quiero contarles una historia que escuché de mi mamá, quien a su vez la conoció a través de una amiga suya. Esta amiga es psicóloga en la escuela a la que iba yo, y de lo que nos enteramos me deja pensando siempre. Verán, la psicóloga atendió a una niña en la escuela que tenía un problema bastante inusual. La niña, cuyo nombre no conozco, empezó a escuchar voces. Pero no era nada como esas historias donde las voces están en la cabeza de alguien. Ella solo las escuchaba en su habitación, especialmente cuando estaba a punto de dormirse. Lo más raro es que decía que las voces parecían venir de un lugar específico, debajo de su cama. Y no había ruidos o rasguños, nada físico, pues era una voz. Ella describe la voz como si fuera la de un hombre mayor, una voz ronca y vieja. Ella estaba tan desesperada y asustada que buscó ayuda con la psicóloga de la escuela. Un día, la niña llegó a su sesión con la psicóloga y le dijo que 2 noches antes, mientras estaba en su cama con su teléfono viendo videos, escuchó que la voz dijo claramente una sola palabra: Pasita. Y esto no sería realmente nada raro si no fuera porque resultó que Pasita era el nombre de la perrita de la psicóloga. Una perrita que había fallecido hacía ya un tiempo. La psicóloga obviamente estaba súper asustada, y con razón, era su propia mascota. Ella cuenta que esto es algo que no había hablado con nadie en la escuela, por lo que nadie debía saber de ello. En las sesiones siguientes, la psicóloga trató de mantener la profesionalidad. Trabajó con la niña tratando de entender más sobre estas voces, pero nada de eso pareció hacer diferencia. La niña, por su parte, estaba cada vez más asustada. No podía dormir bien y no se atrevía a mirar debajo de su cama. Yo no puedo ni empezar a imaginar cómo debió sentirse. Estar en esa situación, sentir que nadie realmente te cree o puede ayudarte. Después de un par de semanas, la niña llegó a una de las sesiones y dijo que las voces habían parado, así de la nada. La psicóloga estaba aliviada, claro, pero también súper confundida. ¿Cómo es que algo así simplemente desaparece sin explicación? Ya no supe nada más del caso, pero se me quedó muy grabado y quería compartirlo contigo y con tu público, Ger. Vi un unicornio. Saludos, Ger. Soy psicólogo desde hace ya unos buenos años. La mayoría de mis pacientes vienen con cosas lamentablemente normales para nuestros tiempos, como estrés, ansiedad, problemas familiares y cosas así. Pero de vez en cuando me encuentro con casos que, bueno, digamos que se salen un poco de lo común. Hace un par de años, por ejemplo, me llegó un chico, un joven en sus 20s. Se sentó frente a mí, nervioso. Me dijo que empezó a tener problemas para dormir hace como 6 meses, que se despertaba en medio de la noche, sudando, con el corazón a mil, asustado por pesadillas que no podía recordar. Eso por sí solo no es tan raro, es verdad, mucha gente pasa por eso en algún momento, pero lo que vino después ya era diferente. Una noche, después de despertarse de uno de esos sueños, se encontró que estaba en una parálisis de sueño. Y así, con los ojos medio cerrados y sin poder moverse, su vista tenía enfrente la ventana de su cuarto. Y ahí, justo afuera, vio algo. Lo describió como una cabeza grande y alta, con un cuerno. Literalmente mencionó la palabra unicornio. Dice que esa cosa desapareció en cuanto lo vio. El chico estaba asustado. Me contó que no pudo ver bien lo que era por 3 razones.
porque estaba oscuro, porque no podía abrir bien los ojos y porque no tenía puestos sus lentes. Pero él estaba seguro de lo que había visto, o al menos de lo que creía haber visto. Así que empezó a venir a terapia, buscando alguna explicación. Yo intenté darle algunos razonamientos como el estrés, la ansiedad, cosas que pueden hacer que tu mente te juegue malas pasadas, sobre todo el tema de la parálisis de sueño que básicamente hace que alucines cosas. Y todo esto empeoraba sobre todo en esa época de cuarentena y encierro como la que estábamos viviendo. Pero él no parecía convencido, porque esto pasó varias veces, y él pensaba que era demasiada coincidencia que se repitiera exactamente el mismo fenómeno. A veces, estas situaciones son complicadas, ¿sabes, Ger? Como psicólogo quieres ayudar, pero hay veces que no tienes todas las respuestas. Este chico seguía viniendo a las sesiones, y cada vez me contaba más sobre lo que pasaba. La verdad, intentaba darle sentido a todo. Yo le explicaba varias veces cómo el estrés puede causar alucinaciones, cómo la falta de sueño afecta la mente, cosas así, pero él estaba convencido de que lo que veía era real. En nuestras últimas sesiones, él estaba claramente alterado. Me decía que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos creía que esa cosa lo miraba. Y eso ya era demasiado. Le sugerí que tal vez debería ver a un médico, por si acaso había algo físico que lo estaba afectando. Me gustaría decirte que hubo un final feliz, Ger, pero la verdad es que de repente dejó de venir. Una semana no apareció, ni la siguiente. Traté de contactarlo, pero nada, ni llamadas, ni mensajes, nada. Me quedé pensando en qué habría pasado, en si estaría bien, pero nunca supe más de él. Sinceramente espero que se encuentre bien, por lo que me platicaba era un buen chico, y me da pena que le pasara algo. Te mando un saludo, muchas gracias por tus videos. Oscuros, si estos relatos les gustan, por favor déjenme un me gusta, eso me ayuda un montón y puedo seguirte trayendo más contenido. El diablo en el vientre. Buenas, Ger. Me gusta mucho tu programa de Spotify. Lo pongo cuando debo esperar a pacientes entre citas. Que esto sea anónimo. Hace tiempo me llegó un caso bastante complicado. Era una mañana de martes, si mal no recuerdo, y estaba revisando mis citas cuando vi que tenía programada una nueva consulta. No sabía mucho, solo que se trataba de una madre preocupada por su hija pequeña. Cuando la señora entró a mi oficina, lo primero que noté fueron dos cosas: que estaba embarazada y su expresión. Se veía muy preocupada. Nos saludamos y le indiqué que se sentara. Normalmente al inicio de una sesión doy un par de minutos a mis pacientes para que se acomoden, y si es una primera cita la dedico totalmente a conocer al paciente. Pero ella empezó a hablar casi de inmediato de su problema, ignorando todos mis protocolos. Lo que me contó fue bastante inquietante. Me contó que su hija había hecho cosas que sinceramente me costaba creer al principio. Cosas como esconder o romper objetos relacionados con el bebé, gritos en medio de la noche y, lo más alarmante, un intento de provocar un incendio en la cocina que por poco termina en tragedia. La señora estaba convencida de que su hija estaba actuando así por celos o miedo al nuevo bebé. La próxima cita con la señora fue la semana siguiente. Comenzamos a hablar sobre su hija. Me interesaba mucho entender la dinámica entre ellas, especialmente desde que se había enterado del embarazo. La señora compartió detalles sobre cómo su hija había sido siempre muy apegada a ella y cómo había empezado a cambiar poco a poco. Relató episodios de rabietas y comportamientos agresivos que antes no eran comunes en la niña. En estos casos es crucial entender no solo las acciones, sino también los sentimientos y pensamientos detrás de ellas. La señora, por su parte, luchaba por comprender por qué su hija, que siempre había sido dulce y cariñosa, estaba actuando de una manera tan alarmante.
Le sugerí que considerara la posibilidad de llevar a su hija a una consulta con un especialista en comportamiento infantil. En nuestra tercera sesión fue cuando lo que creí que era algo relativamente común en niños pequeños que van a tener un hermano se convirtió en algo que no esperaba. La señora llegó con un aire de desesperación que no había visto antes. Me contó que en una noche reciente su hija estaba de nuevo muy alterada, a tal grado que empezó a pegarle a la mamá. En medio de la rabieta, la niña le dijo algo que la perturbó. La pequeña creía que el bebé que la madre llevaba en su vientre era el diablo mismo. Gritaba una y otra vez que estaba segura de ello y que incluso lo había soñado, que el demonio que salía arrastrándose de su mamá iba a terminar con la vida de ellas dos. La niña estaba realmente convencida de esto y estaba actuando en consecuencia, con miedo y agresividad. Una de las cosas que más le preocupaba a la mamá era que ella no creía que esto saliera de la niña misma. Pensaba que lo había aprendido de algún lado, y si fue así, ¿de dónde lo hizo? Las cosas que la niña decía eran demasiado oscuras como para salir de sus propios pensamientos. No quiero contar mucho más del caso, creo que eso es suficiente para entender por qué quise compartir esta anécdota. Para no dejarlos con la duda, después de una larga terapia que ahora también incluía a la niña, las cosas parecieron ir a mejor poco a poco. Oscuros. Un simple like es una manera sencilla pero poderosa de apoyar este canal. Así alcanzaremos a más personas amantes de las historias de horror. Tampoco olvides comentarme algo, me gusta leerlos. A su derecha e izquierda encontrarán más videos que pueden interesarles. Muchas gracias. Hasta pronto, oscuros.